Vamos a empezar un nuevo coloquio sobre la financiación de los proyectos, uno de los elementos absolutamente claves del futuro del sector y también de la evolución de España hacia una economía sostenible. Y la pregunta sería un poco, ¿dónde estamos en financiación? La financiación se ha adaptado de una forma espectacular, ¿no? Es decir, hay nuevos proveedores de financiación, vemos deuda mezzanine, deuda subordinada, deuda holdco. El mercado de capitales ha explotado de una forma impresionante, creo que hubo 14 billones de bonos el año anterior, que es un 50% más que el año 2019. También tecnológicamente estamos viendo que los bancos y las instituciones se están adaptando muchísimo a estos cambios. Casi todos los grandes bancos europeos hoy están muy activos buscando financiar proyectos de renovables en España, ¿no? Con plazos, yo diría también con condiciones buenas, plazos largos, plazos muy condicionados a esa generación de ingresos, vamos a decir, garantizados o contratados, pero con capacidad de dar, lo que en el sector se conoce como colas negativas o tail negativos, con capacidad de ir más allá de ese propio periodo de duración del PPA o de los ingresos garantizados. Lo que vemos es que el mercado, con la definición de los estándares y los principios de bonos verdes, la propia taxonomía, está llevando también al sector financiero a facilitar de una forma muy importante la financiación para este tipo de activos. Y bueno, entonces yo a futuro lo que sigo viendo es eso, que las financiaciones pues seguirán siendo cada vez más complejas, le iremos dando una vuelta de tuerca más para hacer los proyectos realizables, sigue habiendo apetito inversor y por lo tanto financiación habrá y bueno, y eso, y cada proyecto pues digamos que tiende a diversificarse y a ver distintos tipos de financiación en función del proyecto. Y a futuro tenemos tres alternativas claras ahora mismo. Tenemos la posibilidad de ir a mercado, y esto es ya una realidad, y hay proyectos que están financiando sin ningún tipo de red. Tenemos también financiaciones con PPAs, lo que hace un par de años pues era una cosa un poco teórica y existía alguno y se hablaba muy en genérico. Hoy en día existe en España un mercado de PPAs, un mercado muy activo, tanto los financieros como los industriales, y se habla con mucha normalidad de firmar un PPA pequeña y a gran escala. Y por otro lado tenemos la subasta, ya no solo las históricas, sino las nuevas subastas con la normativa que aprobó en otoño el Gobierno y la primera experiencia, que bueno, globalmente podemos considerar que ha sido satisfactoria a unos precios bajos, pero digamos razonables. Vamos a ver a futuro probablemente proyectos combinando financiaciones o remuneraciones, y vamos a ver a los operadores que van a tener que elegir por cuál de estas opciones. ¿Cómo veis a los bancos? ¿Qué van a preferir? ¿Van a dar preferencia a unos u otros? ¿Les va a dar igual? ¿Van a preferir la calidad del proyecto? Pues la verdad es que depende, yo creo que depende cuál sea tu tiro objetivo de equity y el perfil de riesgo que necesitas. Si tienes un perfil de riesgo muy conservador, pues evidentemente lo tuyo es ir a subastas y a PPAs y investment grade. Si necesitas algo más de rentabilidad, nosotros lo que vemos es que la gente necesita coger algo más de riesgo de mercado. Yo creo que ese es un poco el gran desafío que tiene el mercado financiero, ver en qué casos o cómo podemos financiar Mercha, ¿no? Que también, de cara al sponsor, en muchos casos son proyectos más interesantes. Al final también hay una lección riesgo-retorno y lo que no hay duda es que el Merchant hoy en la banca tiene una financiación, un volumen de deuda diferente, o sea, los ratios de cobertura que se aplican para dimensionar la deuda con unos ingresos Merchant y con unos ingresos contratados son totalmente diferentes, con lo cual el porcentaje de deuda en Merchant es mucho menor. Y también los márgenes acostumbran a ser superiores. Nos hemos movido últimamente un poco en este modelo híbrido, donde teníamos un PPA con una cola negativa, donde el 100% de los ingresos no estaban cubiertos, pero te diría que estamos en la media del mercado en ese sentido, ¿no? Los cambios vienen más derivados de la parte de revisión técnica del modelo financiero, cómo se calculan los ingresos y demás, y también la parte contractual. Si hay un PPA, pues normalmente también hay una serie de garantías técnicas, de producción y tal, y esa parte sí que hay que asegurarla muy bien. Entonces yo diría que esas son las mayores diferencias, pero son prácticamente iguales el tipo de análisis que hacemos. Y hay una de las cuestiones que yo creo que se han tratado en otras mesas y que es muy interesante, que son los fondos europeos, ¿vale?
Uno, los que han existido siempre, vamos a llamar así, los fondos que regularmente han sido utilizados por el BEI para invertir, y ahora los nuevos fondos de desarrollo en el marco del programa de recuperación. ¿Cómo veis esos fondos? ¿Qué es lo que va a pasar con los programas de recuperación? Bueno, pues hace unos días el Gobierno presentó un primer plan de recuperación donde reconoce el BEI como un instrumento de financiación especialmente para el sector privado. Entonces, nuestra voluntad es complementar allí donde sea necesario los fondos del plan de recuperación con dos ejes que para nosotros venían siendo esenciales hace mucho tiempo, que son la descarbonización de la economía y la digitalización. Y en este sentido, las renovables juegan un papel esencial, no solo las renovables convencionales, como decía antes, sino también las nuevas renovables, por decirlo entre comillas, almacenamiento, hidrógeno verde y demás. Yo creo que es importante hoy, si se quiere impulsar, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno, en mi opinión hace falta ahí apoyo y subvenciones, pero no estoy pensando en una financiación sin un modelo de negocio y de repago claro, eso va por otro lado. Luego puede haber una financiación, es evidente que hay bancos o entidades que pueden tener una tolerancia al riesgo diferente y ahí pueden entrar otros bancos, ¿no? Pero subvenciones y financiaciones yo lo diferenciaría. O sea, ¿veis las baterías como una especie de backup del sistema complementario al gas y a partir de ahí obtener una financiación? Lo que estamos haciendo es una estrategia de salida del gas. Entonces, para nosotros la alternativa son las baterías necesariamente, ¿no? O sea, desde el BEI, por una cuestión de principio y de consistencia con los principios y las políticas europeas, es así. Y yo por mi parte yo creo que no es tanto la complejidad a nivel técnico, sino hacer un proyecto rentable, porque es evidente que habrá que desplazar la curva de generación cuando siga habiendo la integración de renovables y sobre todo fotovoltaica habrá que desplazar la curva de generación, pero el problema es que a día de hoy los números no salen, entonces hay que buscar el mecanismo para que salgan, porque necesario va a ser. ¿Cómo puede ser ese mecanismo? Bueno, pues hay varias opciones. Se puede hacer un pago por capacidad, que bueno, ya sabemos todos que ha salido este borrador de subasta, y bueno, y otra posibilidad sería permitir a los sistemas de almacenamiento de dar otro tipo de servicio, de participar en los mercados de balance, regulación secundaria, terciaria, que es el modelo que está teniendo tanto éxito en sitios como el Reino Unido. Entonces, nosotros, quitándolo del decreto, ya estábamos viendo que los proyectos de baterías o de almacenamiento en general ya empezaban a ser rentables y bueno, ya estamos trabajando con empresas que están empezando sus desarrollos porque ya apuestan por esos números. La idea que me queda es que los casos bases de las financiaciones pueden cambiar sustancialmente en 3 o 4 años cuando haya estas tecnologías. Ya no van a ser tan sencillos, porque si en un momento determinado vas a poder retener tu energía y no venderla en horas puntas y empezar a venderla por la noche, vas a poder jugar con arbitrios y tiempos y yo creo que las financiaciones se van a complicar un poco, pero los casos bases van a cambiar mucho. Va a haber complejidad, pero yo creo que, como ha dicho David, a nivel corporativo, a nivel de Holco, se va a poder complementar esa financiación adicional. Yo no tengo duda de que yo sigo con la misma idea de que si el proyecto es bueno, se va a conseguir y los ingresos son estables o que se tiene cierta previsibilidad, se va a poder financiar. Y aterrizando la tecnología a algo que yo creo que ya es real, los módulos bifaciales, yo creo que ya hay proyectos, ya se están empezando a financiar. Álvaro, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de los bancos? ¿Qué acogida están teniendo? Pues aquí, como todo, hemos visto una evolución importante en los últimos años, quizás bueno, por las condiciones regulatorias que no precisamente no premiaban a la implantación de bifaciales, se ha retrasado algo la entrada en España, pero nosotros en los últimos años hemos participado en financiaciones en Australia y en muchos otros países con paneles bifaciales. Y en esos mismos países hemos visto esa evolución. Al principio eran más reticentes, algunos financiaban solo la cara delantera, después empezaron a financiar la cara trasera pero solo al P90. En otros casos, pues los 2 primeros años no te financia la cara trasera y después refinanciamos una vez que esto se muestra que funciona. Y a día de hoy, pues digamos que es un producto razonablemente aceptado y con condiciones de financiación bastante estándar. O sea, nosotros no hemos percibido, digamos,
una problemática de la banca. La banca lo que quiere pues, es tener, uno, que los fabricantes y nombres que sean sólidos, que tengan experiencia, que sean tecnologías contrastadas y luego un informe de un experto independiente también que lo corrobore, ¿no? No sé, pregunta muchas veces, oye, y justo lo que me dicen, ¿no? ¿Y los proyectos de batería son financiables? Bueno, pues a ver, en otros países están financiando. Traernos un proyecto de batería y lo vemos, ¿no? El caso es que no hay proyectos reales, con lo cual no hay financiación. El día que haya proyectos reales, yo entiendo que no habrá problemas, siempre que sean buenos proyectos a nivel técnico y que tengan su modelo de negocio, su caso base suficientemente fuerte para una financiación. No creo que la parte técnica suponga un problema y bueno, pues al principio, como con los bifaciales, habrá ciertas resistencias, lo mirarán con lupa, pero yo entiendo que no debería haber ningún problema, igual que no lo está viendo en ningún país del mundo. Al final, el inversor tiene un problema. Por un lado, quiere ganar la subasta, con lo cual quiere ser lo más agresivo posible, pero por el otro lado también sabe que si se equivoca mucho le van a echar al día siguiente de firmar el proyecto, ¿no? Entonces, hace 3 años, 4 años veíamos unos casos bases y teníamos una rentabilidad sobre ese caso base y ahora cada vez, por lo menos los proyectos en los que trabajamos, vemos escenarios en los cuales empiezas como en un downside y sabes que tu rentabilidad va a ser entre un nivel de downside en que pones un EPC conservador, un precio de mercado que es conservador y unas hipótesis de financiación a nivel de Project Finance y fuera de Project Finance mínimas, y luego después pones cómo vas a optimizar ese proyecto. Entonces, la rentabilidad ahora sabes que va a estar en un punto intermedio, pero eso es un reflejo de la volatilidad que entiendes desde precios de EPC, de proveedores, financiación y mercados de energía. Sí, Javi, tenemos una oportunidad importantísima en los próximos 10 años y ahí pues, necesitamos inversores, desarrolladores y también una banca que acompañe y una banca que también sea suficientemente innovadora para acompañar todos esos desafíos que tenemos de hidrógeno, de baterías y de nuevos modelos de negocio que puedan surgir, ¿no? Y vamos a encontrar las vías para dar salida a esto, acompañando a los inversores allá donde sea necesario y donde tengamos también más valor, y vuelvo a decirlo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo vamos a conseguir de sobra. Yo creo que el sector tiene una capacidad más que sobrada, especialmente en España, donde se ha puesto de manifiesto no solo su capacidad de innovar, sino de transformarse, de amoldarse y creo que la banca va a estar ahí para acompañarlo y desde luego el BEI. Los proyectos no son triviales, es verdad que no estamos hablando de centrales nucleares o de carbón y son más sencillos, pero que hay muchas plantas con problemas, que no llegan a las producciones esperadas y bueno, y hay que hacer bien las cosas y los proyectos deben de ser buenos y hay que tener mucho cuidado. Después, pues nada, también la aparición del tema bifacial, siempre estamos innovando, aparecen cosas nuevas y todo esto hay que tenerlo también mucho en cuenta y por supuesto el cambio radical que va a haber en el sector ahora con la entrada del almacenamiento primero y esperemos que en no mucho tiempo también proyectos de generación de hidrógeno verde.